a leer todavía, pero por ahí que lo busquen mientras. No lo tengo para proyectar. Yo soy más de ojear. Pero ahí está Efesios 5, 22 al 26. Y quiero leer un poquito algo que tengo aquí anotado, que en relación a nuestros roles. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a buscar un poco una definición acerca de lo que el hombre tiene que hacer en la sociedad y todas esas cosas, hoy día, por ejemplo, hoy día está muy tergiversado, muy cambiado lo que Dios realmente dice acerca de eso. Nosotros, de acuerdo, bien ahí me pilla la tecnología, así que por ese lado está mucho mejor. Bueno, como les decía, nosotros tenemos eh, roles establecidos por Dios en su palabra, y cuando nosotros empezamos a buscar una definición de lo que el mundo dice o lo que en lo secular se dice acerca de nosotros, y vamos a la palabra, vaya, quedamos como en una posición de casi somos medios trogloditas o anticuados, o que, o que el machismo del que también vamos a hablar un poquito, que hoy día está en la sociedad tan latente con todo lo que vemos acerca de los femicidios y no solo eso. Nos damos cuenta que la Biblia está definida por la sociedad como un libro que es bien machista y que no, y que simplemente la definición para la Biblia es esa, por razones, por ejemplo, como el hecho de que no mencionan a veces los nombres de las esposas de, no sé, pues de Noé, por ejemplo, y eso ya es una actitud machista. Entonces, si nosotros empezamos a buscar una definición, de acuerdo a lo que la sociedad nos está diciendo de lo que son nuestros roles, nos encontramos que no encaja mucho con lo que Dios nos dice. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, no tenemos que avanzar mucho para darnos cuenta que en el libro de Génesis ya encontramos definido nuestro trabajo o nuestra posición dentro de la creación de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, nosotros no podemos buscar una definición de lo que es un hombre fuera de la escritura, porque no vamos a encontrar una buena definición de lo que es un hombre fuera de la escritura. Vamos a encontrar definiciones abstractas o definiciones que el mundo le ha dado, porque la ética y la moral están muy separadas una de la otra. Y la moral dice que si algo es, por decirle, la moral dicta que robar, porque se hizo una encuesta y 100 personas opinan que robar es bueno, ya entonces moralmente es bueno. Pero la ética dice otra cosa. Entonces la ética cristiana o la ética que Dios nos enseña a nosotros tiene que ver con algo muy diferente a lo que el mundo hoy día. Yo tengo unas definiciones aquí que en Wikipedia la encontré, algo bien cortito que quiero leer acerca del machismo. Dice: la Real Academia Española define el machismo como la actitud de los hombres respecto a las mujeres, y se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el género femenino. La sumisión de la mujer a su marido aún suele verse como un valor positivo. Y ahí ya nos damos cuenta que la Biblia nos manda de otra manera en respecto a eso, pero vamos a definir bien lo que significa la sumisión. Ya. Y el feminismo, que también tiene una definición pequeña de lo que es el feminismo. Se define el feminismo como el principio de igualdad de derechos. Se dan cuenta que yo tenía, por ejemplo, el concepto de que el feminismo era como lo contrario al machismo o la vereda al frente, no. Pero no es tan así. Se define el feminismo como la igualdad de derechos de las mujeres y de los hombres, así como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes femeninos, y tiene que ver con el tema de los géneros y lo que hoy día estamos viendo, que esta política que está apoderándose del mundo. Entonces yo les decía que ahí ya encontramos una definición que está un poco contraria a lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que son nuestros roles. Y en este tema, referente a lo que quiero leer aquí, quiero que entendamos que aquí en el grupo en el que estamos hoy día hay varios chiquillos que son solteros. Levante la mano el soltero, no. Pero hay varios que son solteros acá, y ahí vemos otros que somos casados, que tenemos nuestras esposas. Entonces a lo mejor pueden pensar que si yo me pongo a hablar de matrimonios hoy día no es algo que todavía no estoy interesado en que están hablando ahí de poder encontrar la idónea por otras partes, los consejos que está dando el Jordan. Pero vamos como por ahí. Y para continuar voy a leer el texto que cité, ¿ya? Efesios 5, 22 dice: las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor. Voy a leer la versión de acá porque la mía es diferente. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador.
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se dan cuenta que aquí ya deja bien en claro lo que son los roles o la posición que tiene el hombre con respecto a la mujer? ¿Ya? Y tomo este texto, hermanos, y quiero dejar en claro que nosotros como hombres fuimos creados por Dios para liderar. Creo que esa es una de las cosas que tenemos que definir. Fuimos creados por Dios para ser líderes, pero ahí es donde tenemos que tener un poco de cuidado, porque a lo mejor si yo digo, somos líderes y nosotros, o sea, se nos infla el pecho y decimos, que la Biblia dice que la mujer tiene que ser sometida al marido y tenemos casi el derecho o la libertad de no equivocarnos y que nuestra opinión vale más que el de nuestra esposa en este caso. Pero si nosotros queremos, hermanos, entender un poco que nosotros sí queremos ser hombres de verdad, porque ahí es donde está el tema. Porque hombre no es más que una definición o más que un aspecto biológico, es algo que Dios define en su palabra. Y, y si no vivimos nuestra vida de acuerdo a las definiciones que Dios, seguimos aportando a la mayor crisis que enfrenta hoy día la sociedad. Eh, hay unos estudios, hermanos, que son de gente que es, digamos, bien especializada y quiero ver, porque yo soy medio quiero compartir aquí una información que tengo, ya a ver si puedo hacerlo, para que puedan ver ustedes ahí. ¿Se ve, no es cierto? ¿Lo ven? Ya. Genial. Pensé que esto nunca iba a resultar. Y ya. Espérenme que voy a ordenar un poquito aquí, hermanos queridos. Ya, esta es la primera. Miren, saben que la sociedad define que la crisis que hoy día nosotros enfrentamos es una crisis masculina. Todas las cosas que nosotros vemos en la sociedad hoy día, todas las situaciones que hoy día enfrenta la sociedad, tienen sus raíces en una crisis que es masculina. Y esto no es un estudio que sea simplemente, no es un estudio que esté reflejado por una iglesia o por una entidad cristiana, es un estudio de organizaciones seculares que se encargan de cara a estas conclusiones, que la crisis que hoy día sucede en el mundo. Mire, por ejemplo, los niños que vienen de hogares sin padres representan el 63% de los suicidios en adolescentes, el 70% de adolescentes en instituciones del Estado, el CENAME en nuestro caso, vienen de hogares que no tienen un padre. El 71% de los embarazos en adolescentes, en niñas, vienen de hogares que no tienen un padre. Entonces, y seguimos, y el 71% de adolescentes abandonados, que abandonan la secundaria, en este caso que abandonan la enseñanza media, o sea, tiene que ver, y este estudio, miren, es un estudio que se hace a nivel global, no es algo que tenga que ver con un país específico, no pasa solamente en Chile, pasa en muchas partes. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué se llega como a estas degradaciones del género, por decirlo así? O a estas situaciones en las que nos encontramos, chupaya, no está funcionando la cosa, es porque el hombre se ha alejado de Dios y ahí es donde nosotros, hermanos, hoy día en este grupo que estamos, tratamos de que todos llegar a un enfoque más cristocéntrico en nuestra vida, porque las crisis que hoy día enfrentamos, ya sean a nivel personal o a nivel familiar, tienen que ver con esto, porque nosotros como hombres estamos fallando. Estos estudios que yo les presento aquí revelan esa situación. Por ejemplo, los niños que vienen de hogares sin padres representan el 75% de los niños en centros de abusos químicos, los niños que consumen droga. El 75%, 85% de adolescentes que están en prisión vienen de hogares que no hay un padre presente. Entonces vamos viendo que el hombre no está haciendo bien su pega. 85% de los niños con problemas de comportamiento vienen de hogares que no hay un padre presente. El 90% de los niños sin hogar, donde no hay un padre. Los niños de hogares sin padres tienen menos habilidades de retrasar la gratificación sexual y tienen un pobre control de sus impulsos y de la cólera, en este caso de la rabia. Estos niños también tienen un sentido más débil de la conciencia y de lo bueno y lo malo. A lo mejor es un poco latoso, pero quería compartir esto porque es increíble, hermanos, los porcentajes que hay. Y tiene que ver con nosotros, a lo mejor nosotros no aportamos ahí todavía, pero somos hombres. Y esta crisis si nació a través de Adán, es nuestra tarea
de luchar para que estas cosas cambien, de someternos a la palabra del Señor, de que si queremos ser hombres de Dios, como era el eslogan de este discipulado, tenemos que entender que nuestra vida tiene que girar, tiene que vivir, tiene que ser en torno a la palabra de Dios. Y aquí, mire, el abuso de drogas, alcohol y tabaco, y los niños que vienen separados de sus padres son 430% más propensos a fumar cigarrillos en su adolescencia que los niños que han crecido con sus padres en casa. Es una cifra exagerada, 430%, imagínense. El género es el mejor predictor del comportamiento criminal. Los hombres cometen más crímenes y las mujeres cometen menos. Esta distinción se mantiene a través de la historia, en todas las sociedades, en todos los grupos y casi todas las categorías de crímenes. No es algo que pase solamente en un país, no es algo que pase solamente en un continente, pasa en todos lados, en todos los sectores de la sociedad. Esta es una cita de un libro que dice: el hombre redimido cambia su perspectiva. Dios nos creó para la eternidad, Él siempre trabaja desde la eternidad hasta la eternidad, y Dios trabaja a través del tiempo, pero Él siempre tiene la eternidad en mente. Si tomas decisiones en tu vida basadas en el tiempo, las tomarás de una forma. Si tomas las mismas decisiones basadas en la eternidad, llegarás a una conclusión totalmente diferente. Y aquí es donde nosotros empezamos a entender. Nosotros no podemos tomar nuestras decisiones basadas en la temporalidad, ¿por qué? Porque eso llega a ser un poco egoísta. ¿Sabe que había una línea de hermanos en la antigüedad, los puritanos, y los puritanos se encargaban ellos de pelear porque cada área de su vida esté comprometida y esté centrada en Cristo? Y si algo bueno de rescatar de los puritanos es eso, es su anhelo, su deseo, su celo tan ferviente, hermanos, por ser hombres conforme a la palabra de Dios. Esas estadísticas que yo les compartía, yo meditaba un poco acerca de esto y a veces uno ve en la sociedad, hermanos, o ve nosotros, ustedes mismos, yo creo que todos somos testigos a veces de situaciones en las que vemos hermanas, mujeres tomando decisiones porque los hombres no están haciendo bien su trabajo. Yo no quiero que esto quede así como que nosotros somos, como lo decía recién, los que tenemos el derecho a tomar la decisión de la casa, que la mujer no tiene derecho a opinar. Y como le decía, nosotros fuimos creados para ser líderes, pero el liderazgo bíblico no tiene nada que ver con una posición, sino más bien tiene que ver con nuestro carácter. Demanda de nosotros, hermanos, que seamos flexibles, que seamos enseñables. El Señor en su palabra nos pone ejemplos acerca de los mansos, acerca de la mansedumbre que tenemos que tener. Y mansedumbre es eso, es alguien que está dispuesto para ser enseñado. Y bueno, si nosotros participamos de este discipulado hoy día es porque tenemos el anhelo de ser enseñados. No porque yo sea el que esté compartiendo hoy día quiere decir que yo no voy a aprender en esta situación. Creo que todos somos enseñados a través de la palabra del Señor. Hermanos, podemos tener una posición de liderazgo en nuestra iglesia y no ser líderes. Puedo ser el pastor de una iglesia y no ser líder. ¿Me entiende? Por eso no tiene que ver con una posición de jerarquía en nuestra vida cotidiana, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con cómo nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestra vida. Porque, hermano, el hombre que es un buen líder es una persona que refleja su liderazgo. Y cuando alguien refleja su liderazgo, cuando alguien está haciendo bien la pega, esta persona, hay gente que quiere trabajar con él. Hay gente que quiere aportar en el trabajo de esta persona. Si nosotros vemos, por ejemplo, Pablo nos dice, y la palabra del Señor nos enseña de muchas maneras, que nuestro ejemplo a seguir y que nuestro blanco es Cristo. Y él era un excelente líder, el mejor, el perfecto. Y vemos la actitud, y vemos la forma en la que él como líder actuó. Él lavó los pies de sus discípulos, él hizo muchas cosas que le llevaron a ser una persona muy, muy humilde. Y nosotros, hermanos, si queremos, digamos, ponernos en la posición a la que Dios nos mandó, porque para esto Dios nos creó para ser, como se dice, sacerdote del hogar. Y por eso decía que a lo mejor hay jóvenes aquí que no están todavía casados, o quizás están en algún noviazgo por ahí, con planes de... Pero para nosotros poder entender, hermanos, cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas, yo digo que lo importante frente a todas estas cosas es poder entender que nuestra posición como hombres es poder estar
en un liderazgo bíblico que no sea avasallador, que no sea pasar a traer a nuestros hermanos o hermanas que nos rodean en este caso. Yo, por ejemplo, en mi caso, debo decirlo con alegría, yo sí, con mi esposa, tengo 4 años de casado, pero yo les puedo decir con mucha sinceridad y alegría, no quiero decir orgullo porque no es, el orgullo no es tan bueno, que y a lo mejor mis hermanos que son casados pueden decirlo, mi mejor consejero que yo tengo en mi vida es ella, es mi esposa. Ella es mi mejor consejero, ella es la mujer que Dios muchas veces usa para hacerme despertar. Pero eso no quiere decir que... Y eso pasa porque yo no estoy haciendo bien mi trabajo. Cuando como hombre yo tengo el deber, hermanos, de poder dar a mi esposa la tranquilidad, la seguridad, porque es mi tarea. Si nosotros vemos hace días atrás, el jueves pasado, cuando hablábamos un poquito de lo que pasó con Adán y Eva en el jardín del Edén, y si nosotros leemos ahí el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios viene y le pide cuentas, no se las pide a Eva. ¿Se dan cuenta? Por tu culpa le dice a Adán. Por tu culpa. Y empieza a enumerar las cosas que pasaron. Y el culpable de toda esta situación fue Adán. Porque él no estaba haciendo bien su trabajo. Porque si nosotros leemos la palabra del Señor nos damos cuenta, bueno, aquí hay varios de mis hermanos que son bien escueleados, como decimos. Y nos damos cuenta de que Adán estaba ahí presente, pero él no hizo nada, él guardó silencio, él no reprendió ni siquiera a la serpiente cuando estaba tergiversando lo que Dios había dicho, él guardó silencio. Y si hoy día nosotros, hermanos, vemos situaciones en nuestra sociedad que nos están haciendo bien, es porque nosotros como hombres no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y Dios lo estableció así, esto no es una idea de nosotros, no es una idea mía, sino que Dios en su palabra lo establece de esa manera, y nosotros somos creados por Dios para poder ser líder. Y nosotros tenemos que pensar, hermanos, que con esto, si nosotros los jóvenes que están aquí presentes, fuimos llamados por Dios para ser líderes algún día de nuestras casas. Pero cuando nosotros pensamos en liderar o cumplir nuestro rol como seres, como hombres, tenemos que, lo que tenemos que hacer es dejar la vanagloria de lado. Tenemos que pensar en que no podemos ser líderes con la intención de que nosotros seamos exaltados por los demás. La gloria personal tenemos que echarla al bolsillo. Y hay una cosa que es tan importante, es la humildad, como lo decía. El líder, hermano, no está llamado para sentarse y no hacer nada. Nosotros somos llamados por Dios a trabajar para Él, a cumplir nuestro propósito. Y nuestro propósito es asumir nuestras responsabilidades como hombres. Nosotros no podemos abdicar de nuestras responsabilidades. Nosotros podemos delegar tareas, pero no nuestras responsabilidades. No podemos eh, sería una falta de madurez muy notoria. ¿Y saben qué, hermanos? Esto es, según estadísticas, y no, pues, creo que pasa en toda la iglesia de hoy, una de las primeras causas por las que las mujeres hoy día están tomando una posición diferente o un rol más protagónico dentro de algunas iglesias es porque los jóvenes de la iglesia son muy inmaduros. Porque las mujeres hoy día tienen las cosas claras. Porque ellas, si les preguntan qué quieren hacer el día de mañana, tienen todo ya definido los hombres no es así. Entonces, una de las causas primarias porque a veces la sociedad o nuestra iglesia no funciona o nosotros como hijos de Dios estamos en un lugar equivocado es porque nos falta madurez. Por eso decía que el liderazgo de nosotros tiene que ver con nuestro carácter y nosotros maduramos cuando nuestro carácter es tratado por el Señor. Cuando permitimos que las cosas que nos toca vivir en esta vida que no son gratas, y sacamos de eso la enseñanza que Dios tiene para nosotros. No, por ejemplo, yo no soy de que si algo me sucede tiempo atrás, un, un hermano tuvo un accidente en su vehículo. Y yo recuerdo que me lo encontré y le dije, oye hermano, me imagino que te chocaron y perdió bastante en el auto. Yo le dije, me imagino que te dio rabia, ¿qué es lo que pasó? Y, no, si el Señor me sustentó y tuve paz. Y ya está bien, yo sé que Dios hace eso. Pero por ejemplo, yo hace como un año atrás tuve un accidente, me volqué en una camioneta y se perdió total la camioneta.
Y yo les mentiría si yo en ese momento tuve paz. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros a veces, como hombres, nos ponemos en una posición de dureza y como se nos decía cuando éramos chicos, los hombres no deben llorar. Y esto no nos ayuda a crecer. Si nosotros no reflejamos o no revelamos nuestro corazón de manera sincera, no podemos crecer. Si nosotros nos cerramos a que nuestra posición está bien, no podemos crecer, nos negamos nosotros a crecer. Y como digo, en nuestra iglesia hoy día, quienes más se preocupan de la expansión del reino, hace días atrás cuando se empezó todo este tema de empezar a separar entre hombres y mujeres, quienes más se preocupan por la expansión del reino son las mujeres dentro de la iglesia. Y la intención de este discipulado no es que sea un discipulado en el que se trate en tema y termine y ya listo, nos vamos, porque siempre pasa así. Y creo que esto se dice muchas veces, que nosotros vivimos un momento y ya fue, pasó y listo. Nosotros, hermanos, tenemos que... No estoy tratando de dar a entender lo que la sociedad hoy día dice. Como antes, ¿por qué era tan marcado la posición del hombre como líder? ¿Por qué? Porque antes todos los trabajos que se hacían en la sociedad se definían por fuerza física. Porque los hombres, como eran más fuertes, hacían los trabajos más pesados y eso manifestaba una autoridad sobre las mujeres. Hoy día, la tecnología, hoy día la automatización industrial no demanda fuerza física, demanda inteligencia, fuerza de acá. Entonces las mujeres pueden hacer los mismos trabajos que los hombres y el hombre ya ha perdido esa posición que tenía antes, como de liderazgo, de, de soberanía, por decirlo así, en algunos áreas. Entonces hoy día, ¿qué manda la sociedad? Que el hombre tiene que volver a encontrar su rol dentro de la sociedad, que tiene que volver a encontrar su posición dentro de la sociedad, algo nuevo, que encaje. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos buscar una definición de nuestro rol fuera de la palabra, lo que decía al principio. Nosotros tenemos que encontrar una definición de lo que Dios demanda de nosotros, como hijos de Dios, como hombres de Dios. Como decimos nosotros, tenemos que ponernos bien los pantalones, como se dice por ahí. Y por eso no nos podemos dar la licencia de abdicar de nuestras responsabilidades como hombres. Si los que están aquí y no tienen esposo hoy día y pretenden casarse, porque el celibato no es para todos. Juan Calvino dice en un comentario por ahí que el celibato, él acepta el celibato, pero deja en claro que el celibato no es para todos. Y si nosotros tomamos atención a las palabras de Cristo, a las palabras de Pablo, bueno, si está en ti, es un don de Dios. Y no es para todos, insisto, es un don de Dios que no es para todos. Entonces el que esté pensando en casarse, yo creo que esto lo he dicho muchas veces, cuando he hablado con jóvenes que están en un proceso así, y creo que algunos de aquí lo están, me imagino yo. Yo cuando empecé a orar al Señor por una esposa le decía, Señor, mira, sabes que a mí me gustan así las mujeres. Estas son las medidas y todas estas cosas. De verdad lo decía. Estaba en Chiloé en ese tiempo. Oré de esa manera, yo creo que varios meses, hasta que un día, por ahí estudiando, leyendo, de alguna manera se iluminó la palabra del Señor a mi corazón y me di cuenta que lo que estaba haciendo era una falta de confianza tremenda en lo que Dios podía hacer. Entonces empecé a orar por una mujer que amara más al Señor que a mí. Por una mujer que tuviera un llamado a la obra misionera, que era lo que más quería. Y Dios lo hizo así. Esperé 4 años, pero llegó el momento. A lo mejor 4 años suena como largo, pero Dios te sustenta, Dios te da la tranquilidad. Pero nosotros para poder llegar para poder, hermanos, tomar nuestra posición que nos corresponde, tenemos que madurar. Y no estoy hablando de que, porque algunos tildan el hecho de alguien inmaduro que le gustan los videojuegos, yo no estoy hablando de eso. Porque hay varios que les gustan los videojuegos, ya bien, genial. Pero hay responsabilidades que como hombres tenemos. Y tenemos que asumirlas a la luz de la palabra del Señor. Nosotros no podemos dejar de vivir, no, mañana, puede ser. Nosotros, mire, el último versículo que leí ahí del libro de Efesios, el 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y nosotros entendemos al hombre el sacerdote del hogar, pero el sacerdote del hogar hizo esto. Dio su vida por su iglesia. Y nosotros quizás en algún momento somos llamados, por decirlo, no sé, somos llamados a hacer obra misionera en un país extranjero y somos puestos frente a un fusil. Quizás sea literal en ese sentido. Pero cuando Dios nos manda a que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y Él se dio a sí mismo por ella, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si ustedes jóvenes tienen un carácter, tienen un temperamento,
El carácter se moldea, el temperamento viene en el paquete. Y, y su carácter tiene que ser moldeado. Dios tiene preparada a esa persona que va a estar a tu lado, esa ayuda idónea, pero tienes que estar en condiciones. Tienes que estar con la madurez necesaria para poder enfrentarlo así. Si alguno de ustedes está en algún noviazgo aquí, si hay cosas en el noviazgo que no están funcionando bien, es el momento de poderlas aclarar. El matrimonio no es un chiste, no es algo que no es un pololeo más largo. Aunque para la sociedad hoy día es así. Porque la sociedad abandona responsabilidades, así como si nada, ya listo. Se cambia y me doy un tiempo de duelo y me vuelvo a casar. Pero no es así, por hermano. Nosotros, hermanos, no podemos entender nuestra vida o definir nuestra vida y nuestro comportamiento como hombres, insisto, yo voy a ser cargante con esto fuera de la escritura. No podemos verlo así. No, no nos ayuda, por hermano, nos detiene nuestro crecimiento. Yo por eso lo decía, detiene nuestro crecimiento como hijos de Dios, cuando nosotros nos reprimimos y no, yo soy así. Yo escuchaba siempre que se dice, no, yo soy así, así me hizo el Señor y así soy. Y eso creo como hijos de Dios yo creo que no puede estar. Aquí nosotros vemos caritas y por eso insisto que nuestro carácter tiene que ser procesado por el Señor. Yo hablo por mi persona y creo que cada uno de nosotros tiene un testimonio de vida con respecto a esto, a lo que llegaba a ser. Pero si queremos vivir a la luz de la palabra, dejémonos moldear por el Señor. No seamos así como a nuestra pinta. Nosotros tenemos que entender que nuestra... Perdón, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 11? O me empezamos tarde igual. Así que, jefe. Mire lo que quería mencionar. Que nosotros como hombres hermanos tenemos una labor y esa labor es poder ser líderes de una manera bíblica. Lo que quiero decir con esto es que cuando la Biblia dice ahí en el versículo 26 que dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua y con la palabra. Nosotros como hombres, hermanos, tenemos el deber de ayudar a nuestras esposas a crecer en su relación con Dios. Eso es nuestro deber. Y si Dios te ha entregado un ministerio, cual sea, no puedes ser fiel a Dios en unas cosas y fallar en otras. Si en tu matrimonio hoy día las cosas, no sé, por ejemplo, si empiezan a haber problemas porque estás muy dedicado a la obra del Señor, no es que Dios se haya equivocado en darte un ministerio que no te correspondía, es porque tú no estás haciendo bien las cosas. Nosotros nos tenemos que ser entregados completamente a la voluntad de Dios, pero no completamente a la iglesia, no completamente a la familia, no completamente a la obra del Señor, es completamente a la voluntad de Dios. Cuando somos entregados completamente a la voluntad de Dios es cuando vivimos en una posición segura. Aunque es peligroso a veces para nosotros estar a la voluntad de Dios. No suena peligroso, pero un pastor decía por ahí que el lugar más seguro es estar actuando y viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que nosotros, hermanos, tenemos que entender que yo insisto que si es que alguno de los que está aquí aún no tiene a su esposa y está en ese proceso, busque consejos en algún hermano de su iglesia que sea casado, pues no piense que se la sabe todo. Aprenda, busque información. Y el llamado en esta hora es poder entender nuestro rol como hombres, que es a poder ser buenos líderes conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo vamos a entender que estamos actuando conforme al corazón de Dios? Estudiando la palabra del Señor, buscando, escudriñando, pasando tiempo con Dios. Eso nos va a ayudar. Yo quiero que esto poco que he podido compartir con ustedes, hermanos, pueda servir para su vida. La palabra del Señor dice que no vuelve vacía. Y tenemos que dejar de lado las jugarretas, por decirlo así, y madurar como hombres. Si hoy día las mujeres están haciendo cosas que a lo mejor bíblicamente no debieran hacer porque la mujer como no está puesta para liderar, para ella significa un cansancio que no merece llevar. Porque la mujer cuando empieza a hacer cosas que al hombre le corresponden y no está en su posición, ella se cansa. Empieza
empiezan a haber situaciones que no encajan. ¿Por qué? Porque la mujer no está haciendo, está haciendo lo que no les corresponde, y claro, lo hace cuando ve a un hombre que no está ni ahí con tomar su posición. Entonces, ese es lo que puedo compartir en esta noche, que nosotros somos el centro de nuestra familia. Si ustedes todavía no están, yo soy cargante con esto, si ustedes todavía no están casados, crean que tienen que prepararse para eso. Si quieren una esposa que sea conforme al corazón de Dios, sean ustedes primero conforme al corazón de Dios. A veces nosotros creemos que somos llamados por Dios a hacer grandes cosas y a ser líderes, como lo conversábamos ese día atrás. Y yo mencionaba la semana pasada una situación que vivió David cuando quiso construir el templo del Señor. Y Dios viene y le pregunta, ¿tú me vas a construir casa? A veces nosotros estamos haciendo cosas que se ven muy bonitas, pero le hemos preguntado al Señor si es lo que quiere para nosotros. En cada cosa que hagas en tu vida, hermano, tenemos que tener en cuenta que es Dios en que el gobierno tiene que ser Él quien gobierne nuestras decisiones. A donde estemos, a donde vayamos, tiene que estar Dios presente. No podemos pensar que nuestra vida secular está a veces creemos esto. Yo recuerdo en un momento de consejería con una jovencita que tenía un pololo que no era cristiano y era bastante llevado al trago el muchacho. Entonces la idea de nosotros era aconsejarla para sacarla de ahí, que no siguiera con esa relación, porque la estaba dañando, de verdad que sí. Y la defensa de ella fue que, bueno, mi vida personal no tiene nada que ver con la iglesia. Y nosotros no estábamos tratando de relacionar su vida personal con la iglesia, sino con Cristo. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claro. Yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, pienso yo. Pero a veces es bueno recordar que nuestra labor como hombres, hermanos, es ser maduros, es dejarnos de jugarreta. Pensar, sentarnos y ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y poder tomar cartas en el asunto y empezar a actuar y dejarse gobernar por el Señor, dejarse enseñar por Dios. Dios puede utilizar una persona para que moldee tu carácter. Yo cuando empecé en mi proceso de capacitación, Dios usó un pastor que es un pastor de Chiloé, el pastor Hernán Vilche, y él tiene un carácter bien firme, debo decir que sí. Y lo que mencionaba al principio cuando trataba de explicar lo que preguntó Camila, que le expliqué algo que nada que ver. Yo era una persona que era muy chispita, por decirlo así, de mecha muy corta. A mí me decían algo, yo al tiro nomás salía a la pelea. Cuando recién me bauticé, me puse a discutir con el pastor que tenía en ese entonces, porque fuimos a hacer unos trabajos y él empezó a decir muchas cosas y yo me puse a discutir con él. Entonces me fui a capacitar con esa forma de ser. Y cuando yo reaccionaba así, el pastor Hernán se quedaba callado, no me decía nada. Hasta el punto que me decía, a veces sí me decía, cállate. Y yo empecé a entender que no estaba bien lo que yo estaba haciendo. Y sí, siempre me enojaba cuando él me corregía, cuando él me instruía, porque lo hacía para bien. Yo sabía que lo hacía para bien, pero yo no quería entender. Pero tuve que vivir un proceso bastante doloroso en mi carácter de dejarme apretar por Dios para poder empezarme a quedar callado. Y no solo eso, cuando se me pasaba el enojo, porque sí me enojaba mucho. Y todavía uno se enoja. Cuando pasaba el enojo, ir y hablar con él y pedirle disculpas o perdón por la situación que había pasado. Yo cuento esto porque creo que nosotros a veces no nos queremos dejar moldear por el Señor, como que no. Si un hombre se pierde manejando en la ciudad, no va a decir que se perdió. Yo creo que, no sé si a alguno le ha pasado, no, si no estoy perdido, si no estoy perdido. Porque nuestro orgullo muchas veces no nos deja, no sé, enseñarnos, no nos deja que nos enseñen y nos deja crecer, hermano. Nos mantiene ahí en una posición que no es gratificante para nosotros. Así que les invito, hermanos, a madurar primero que todo y a poder entender que como hijos de Dios estamos llamados a poder ser líderes. Y a mis hermanos que están aquí como maridos y sus esposas, bueno, yo creo que ellos podrían aportar muchas de las cosas que yo digo referente a lo que es el matrimonio y a nuestra labor dentro del matrimonio. Así que me quedo con eso hasta ahí. Si alguno quiere preguntar algo, algún jovencito o alguno de mis hermanos quiere aportar algo, los que están aquí, por favor. Sí, yo no soy tan jovencito, sí. Pero sí, bueno, los ojos del Señor. Sí, bueno, a los ojos del Señor.
un día es como 1000 años, así que soy un embrión. Sí, me llama igual un poco la atención. Bueno, no va a ser un comentario, sino que es, insisto, siempre lo digo, yo acá igual vengo a aprender. Y es respecto un poco del tema de la fragilidad. ¿Cierto? Tú decías como, ponías el ejemplo de cuando habías chocado, ¿cierto? Y la típica, como dice Felipe Bello, no, estoy bien. Me separé, pero estoy bien. ¿Cierto? Y eso es súper de Canuto. ¿Ya? No voy a decir este Canuto porque al tiro van a pensar en lo otro. Pero eso es súper de Canuto. Y me pasó hace un par de años igual. Que de hecho me fui de la casa como 2 meses, una cosa así. Y mi mamá se acercó un día a preguntarme cómo estaba. Yo le dije, no, bien, gracias al Señor. Y me dijo, sí, pues, como todos los evangélicos. Mm. Y me pegó fuerte el tema porque, claro, como evangélicos muchas veces, no en el sentido real de la palabra, sino que como ese molde que a veces tomamos, ¿cierto? Que no, como mencionabas tú, no sé si sea tan correcto, nos lleva a mostrarnos siempre fuertes. Por ahí Tiel Arroyo alguna vez lo mencionó, le preguntaban, un muchacho le preguntaba, ¿sabes que tengo amigos que la hacen todas en el ministerio, pero no han podido conseguir esposa? Y él decía, sí, es que lo que pasa es que muchas veces la mujer quiere sentir que ese hombre también es frágil, quiere saber que, que no es el rockstar, ¿cierto? Pero igual el tema es que a veces se da lo contrario también. O sea, cuando tú empiezas un poco a exteriorizar esa vulnerabilidad, muchas veces la otra persona puede arrancar, entonces igual esa parte es un poco compleja y yo lo digo personalmente porque a mí me cuesta un montón. Eh, mi pastora siempre me decía, no, Gonzalo siempre está alegre. Y un día le dije, sí, para afuera siempre estoy alegre, pero llega un momento en que el Señor tiene que borrar esa sonrisa y empezar a tratar hartas cosas adentro para que esa sonrisa sea real. Entonces, la verdad es que para mí personalmente no es un tema así como tan fácil. Como que de que ya, bueno, empiezo a mostrar un poco para afuera porque lamentablemente eh, a veces sale más dañado. Eh, luego de eso nos quedamos en terapia con Sergio. Luego de eso sales a veces más dañado, ¿cierto? Porque puede que estés hablando con las personas equivocadas, ¿cierto? Y que esa fragilidad, esa vulnerabilidad, ¿cierto? Otra persona lo ocupe para hacer daño. Entonces, esa parte es bastante compleja, ¿cierto? No es como que ya de un día para otro me abro y ya. Eh, y el tema es dejarse tratar también. Porque tenéis para todos lados. Insisto, tienes que abrirte, ¿cierto? Y en ciertas ocasiones tienes que ser reservado. Y no te puedes cerrar finalmente al Señor. Y yo lo digo porque personalmente llegó un momento en que la parte sentimental, ¿cierto? Yo la quise amputar. ¿Cierto? Separar, y ni siquiera como separar la vida cristiana de la vida amorosa. Sabemos que ese pensamiento es totalmente antibíblico, ¿cierto? No existe la vida cristiana y la vida secular. Tenemos una pura vida. Y No podemos tener doble vida. Pero quise amputar eso. Ya, esta área no se toca más. Y el tema es que el Señor sí quiere tratar esa área. Y el problema es que yo no quiero. ¿Cierto? Y no es que a Dios no le preocupe, pero así como le dije alguna vez a mi misma pastora, a veces el Señor tiene que borrar esa sonrisa por un tiempo para que empiece a ser real. Y es lo complejo, es el reto en que yo al menos estoy, ¿cierto? Señor, duele un montón,
eh, me estás haciendo pedazos, pero tengo que morir Exacto. para nacer de nuevo y muerte es dolor. La cruz no fue como, me morí y ya. No fue un balazo, ¿cierto? No fue una muerte rápida, no fue irme en el sueño para Jesús. Fue dolor, fue todo un camino. Y el tema es que hay que vivirlo. Así que nada, pedirle al Señor igual poder vivirlo de la manera correcta, de una manera sana, ¿cierto? No entendiendo, ¿cierto? Que podemos ser ayudados también. Jesús Sí, no caminó la cruz solo, la llevó todo el rato él, ¿cierto? Pero sí Jesús mismo se dejó ser ayudado, siendo Jesús. A veces nosotros sí, queremos decir, no, esta es mi cruz. Sí, es tu cruz, sí, tú la llevas, pero puedes ser ayudado. Eso. sí, es difícil cuando lo que yo mencionaba con respecto al carácter y lo que menciona el Gonza, gracias por esa sinceridad. Creo que todos los hombres, y por eso mencionaba ya que la madurez es tan importante, hermanos, para nosotros como hombres, para poder estar aptos para el matrimonio. El matrimonio no es algo, un juego, y insisto en eso. Yo en mi proceso, como el que menciona Gonza, yo le decía, esperé 4 años, y estaba en Chiloé, en una isla pequeña donde los temporales en invierno son bastante fuertes. ¿Por qué menciono eso? Porque cuanto más fuerte llovía, era cuando yo lloraba con más ganas, ¿sí? Porque nadie me escuchaba. Y podía vivir ese proceso en el que Dios, como dice Gonza, te tiene que hacer pedazos. Y no lo digo con ánimo de orgullo, sino que creo que todo hijo de Dios, todo hombre como hijo de Dios, tiene que dejar que Dios lo pase por el crisol para que pueda salir a flote una nueva persona. Mi proceso fueron varios meses más críticos, pero yo hoy día puedo decir con mucha alegría que valió la pena todo el tiempo, valió la pena el sufrimiento, valió la pena esperar, valió la pena dejarse moldear por el Señor, valió la pena ver que otros de mis amigos se casaban, ver que otros de mis amigos tenían buenos trabajos y yo estuve viviendo 4 años con 25.000 pesos mensuales. Entonces, todas esas cosas, fui entendiendo que Dios sí tiene procesos para cada uno diferente. A lo mejor no todos tienen que vivir 4 años. A lo mejor debe haber algún otro por ahí que quiera amputar esa parte, como decía el Gonza. Pero es importante que nosotros dejemos que el Señor trate nuestras vidas. Como dijo Josué a su hermano, ustedes pensaron el mal para mí, pero Dios lo encaminó al bien. Y cuando Dios encamina al bien las cosas, cuando nosotros nos descansamos en su voluntad, lo que me decía Sergio un día. Descansar en lo que Dios quiere hacer. Y cuando nosotros llegamos a eso, Dios empieza a orar. También Así quisiera que aportarte un poquito, Jairo. adelante, adelante, mi hermano. Eh, bueno, no puedo levantar la manito, porque como sé que está en la sesión, no puedo levantar la manito. Pero también, chicos, igual, pucha, yo lo podía ver de repente, me preguntaba tanto, no, el rol del hombre, qué significaba ser cabeza de hogar, qué significaba ser la cabeza de la familia. Y de repente, chicos, lo tenemos tan a la vista y no lo vemos. Es tan simple como eso, de repente lo tenemos tan a la vista y no lo vemos. Y lo podemos ver en nuestra iglesia. Ustedes ven cuántas hermanas damas asisten a la iglesia, caleta, son muchas, pero cuántas de ellas asisten con su familia completa, es la gran pregunta. ¿Se han dado? Pónganse a pensar en este mismo momento, quizá, cuántas hermanas damas asisten con su familia completa. De repente son súper pocas, pero cuando lo pueden ver quizás como el jefe de hogar, como el cabeza de familia quizás, cuando asiste a la iglesia y es una figura presente como cabeza de familia dentro de su familia, eso también se ve en la congregación. Se ven hijos fuertes en la congregación, se ve una esposa idónea acompañando en la congregación. Y se ve en general en nuestra iglesia. Si ustedes pueden contar las familias, la mayoría quizás de las familias que asisten a la iglesia son porque quizás tienen un jefe de hogar que ustedes puedan decir, no, el hermano se preocupa de su familia. Y por ende eso se ve reflejado en la iglesia. Pero de repente las damas, por más que quieran cubrir ese rol, de repente cuando el hombre no asiste, su familia completa se va. Y lo digo con pena porque pasa en muchas congregaciones, hay muchas hermanas que de repente uno está en la escuela dominical y comienzan a conversar y dicen, pucha, aquí no daría por tener a mi familia aquí conmigo, pero la hermanita va sola. Y no es porque no es porque no es porque no ha invitado a su familia, si yo creo que la invita todos los domingos, sino que quizás ese rol
que se hace más fuerte el hombre gracias a Dios porque fue una responsabilidad que le colocó Dios, no por superioridad, como decía Jairo, sino por responsabilidad. Cuando es llevado como debe ser llevado, se ve reflejado también en nuestra iglesia. Así que chicos, es una tarea enorme para nosotros, porque claro, Jairo dice, claro, hay muchos aquí que quizás no están casados, hay otros que quizás sí estamos casados, pero todavía no llegamos a ese punto, en ese punto adulto quizás donde tenemos que llevar a nuestra familia a la iglesia, donde tenemos que enseñarle nuestros valores a nuestros hijos, en donde tenemos que ver cómo podemos hacer las cosas para que fluyan bien nuestros hijos a la edad a la edad de la adolescencia, de la edad de los jóvenes, no se alejen. Quizás un problema que hoy día nosotros no nos presentamos en ello. Quizás hay algunos que tienen hijos y nuestros hijos los hijos recién están pequeños, pero nos queda una tarea por delante y ojalá es que cada uno de nosotros llegue con su familia, para los que van a tener familia, lleguen con su familia delante de Dios, lleguen con su familia a la congregación y que no solamente se vea en la congregación como familia, sino que dentro de ella también sea de la misma forma como cual nos tratamos en la congregación. Eso quizás lo que puedo aportar del punto de vista de cómo yo veo quizás el rol o la responsabilidad del hombre, algo que en mí se hace visible, no sé en ustedes. Así que eso, chicos, bendiciones. Genial. Genial lo que dice Juanito, lo que rescata Juanito es increíble. Así que, ¿qué más podemos decir? Vamos a escuchar a ver al Jordan tiene Jordan la que mano también. levantada. Sí. Ahí, adelante, Jordan. Ahora sí. Más que una acotación, es una duda, la verdad. Porque la verdad te quiero comentar algo. O sea, no es para que no es para que diga no, qué pena, qué triste, no, todo lo contrario. Siento que, y Sergio lo sabe bien, para los que no sepan, Sergio es mi psicólogo. Yo soy una persona que le gusta estar sola. En el sentido de que mis peores batallas o mis peores momentos en la vida los he vivido solo y lo he superado solo y creo que me he hecho una falsa imagen de mí en la soledad. Y creo que con el transcurso del tiempo, y gracias a Dios, con Sergio, disculpen que diga tanto a Sergio, pero siento que Sergio, cuando conocí a Sergio, fue una gran ayuda en mi vida porque siento que me ha ayudado muchísimo a conocerme a mí como persona y a saber que más que allá como persona, sino que saber lo que Dios quiere en mi vida. Y con Sergio, gracias a Dios, he ido encontrando eso, de decir, de sacarme ese plasma que hay en mí de la soledad, de sentirme solo. Pero siento que a pesar de que hemos avanzado, de que he avanzado como hombre en ese sentido, siento que aún no hay una respuesta. Siento que estoy como en el lado de la espera. Pero yo me pregunto, ¿la espera cuándo va a terminar? O sea, tengo 25 años, quiero tener una esposa, quiero tener un hijo y siento que la edad se me acaba para disfrutarlo. Siento que la edad se me va a acabar para disfrutar a mi hijo, siento que la edad se me va a acabar para disfrutar a mi esposa. Siento que, como dice la canción, la vida se me va, pero muchísimo, muchísimo. Siento que el vivir lo que me queda, ya estoy viviendo mi etapa adulta, pero en mi etapa de esposo, siento que no la voy a vivir. O sea, no sé si tengo que pedirle al Señor mi mujer idónea o que tengo que tomar las riendas del tema yo. La verdad no digo que esté desesperado por una mujer, incluso en un momento le dije al Señor, ¿sabes qué? Si tú quieres que esté solo, bueno, si es tu decisión, pero no sé, siento que esa parte de mi vida no la voy a vivir. No, yo creo, mira, te quiero compartir. Hay dos testimonios. El primero de un amigo, Rubén Capra, un amigo al que quiero mucho. Lo conocí el año 2015, si no me equivoco. Él tenía 30 años y pensaba igual que tú. 30 años. Harto más de lo que tienes tú. Y él me dijo, ¿sabes qué? A mí ya me dejó el tren. Yo no me voy a casar. Volvió, ellos tienen un ministerio que hoy día está un poco ahí en stand-by, que se llama Hasta lo Último de la Tierra. Ellos hacían viajes y entrevistaban a algunos pastores que estaban en lugares extremos y eso. El tema es que Rubén volvió a Temuco, porque vive él, y empezó con su tema de Hasta lo Último de la Tierra por internet, y por ahí conoció una hermana de Argentina, teniendo 30 años. Y él me contaba que cuando la vio, como que una voz dijo en su cabeza, te encontré. Y sabes que ellos se conocieron, y ahí a los 30 años, yo había escuchado, el Rubén me dijo, no, y a mí ya me dejó el tren, ya.
¿qué le voy a hacer? Y se casó. Yo, como te decía, yo esperé 4 años. Yo cuando conocí a Nicole fue en febrero y nos casamos en septiembre. Así de apurado estaba. Pero ¿por qué? Porque Dios, mira, tú puedes pensar que ya no estás como desanimado. Yo te mentiría si algunas veces en todo el tiempo yo no le dije, ya, pues señor, acuérdate de mí, si vaya llorando a cualquier tiempo, y más encima solo en una isla sin luz eléctrica, y de verdad muchas veces le dije, señor, acuérdate, aquí estoy. Todos mis amigos están casados, y yo, ¿qué? Y le reclamaba al señor así, con esas palabras, te soy sincero. Y en el momento que yo conocí, cuando yo iba a conocer a Nicole, esa semana oré al Señor porque teníamos un campamento enfocado en la obra misionera y todo. Señor, por favor, si vienen algunas hermanas mujeres, dame sabiduría para no dejarme llevar y cosas así. Y conocí a Nicole y el día la vi el primer día y no, el sureño, el guasito se enamoró pero al toque. Y Dios se encargó en una semana, Jordan, en una semana que nosotros estuvimos trabajando en un enfoque misionero, con mucho respeto. Yo te diría que yo cuando empecé como a un sentimiento en mi corazón por ella, dije, ahí me puse a llorar. Me arranqué, Nicole siempre se acuerda, me arranqué como a un monte a orar, a pedirle perdón a Dios porque yo no la conocía y yo sentía que le estaba faltando el respeto a ella porque yo sentía una atracción más que física, era algo que me superaba a mí. Y yo decía, no entendí, fui para allá, a un lugar entre medio de unas vacas, a pedirle al Señor perdón. Pero era Dios que estaba orando en mi vida. Y claro, fue un proceso de 6 meses. Y nos casamos. Y hoy día estamos felizmente casados y hemos aprendido y hemos crecido. Pero creo que pasa cuando tú descansas en el Señor. Si tú te preguntas, ¿tengo que pedirle una esposa al Señor? Lógico que sí. A Dios tienes que pedirle una esposa, tienes que pedirle un trabajo, tienes que pedirle... Todo tenemos que pedir solo a Dios porque de Él vienen todas las cosas. Entonces pídele al Señor. No le describas lo que quiere, sino que pídele una esposa, una mujer que lo ame a Él más que a ti. Y vas a ser el hombre más amado de este planeta. Y algo Alguien que me más, gustaría Sergio. también opinar es el tema de la espera. Lo ideal sería no esperar. Yo sé que quizás en el lenguaje cristiano la idea de no esperar es raro, ¿no? O sea, no, todos nos dicen que tenemos que esperar en Dios. Pero viejo, si tú esperáis en Dios, vais a morir esperando, viejo. No es porque Dios no quiera cumplirte. Dios nos ha dado principios en su palabra para poder saber qué mujer elegir. ¿Vale? Entonces, tienes que ser activo, pero antes de procurar, como dijeron aquí, qué mujer elegir, tú procuras ser el hombre para esa mujer primero. ¿Vale? Y ser un hombre de Dios, por ende. Porque si no vas a destruir a esa mujer. Y no es la idea. ¿Sí? Sí. Ahora, Jacob esperó 14 años por su amada. 7 años trabajando por Lea, 7 años más trabajando para Raquel. Él no chilló. Oye, hermano, solo pero el fruto podemos chillar. se la compró a crédito, ¿sí? Sí, la compró a crédito, sí. Es interesante porque hay algo que quizás muchos pasan por alto. La idea de que él esperara 14 años por Raquel y primero se casara con Lea es porque Dios no se fijó en simplemente satisfacer lo que él quería. Eso es secundario. Lo primero es que Dios cumpla su voluntad en tu vida. Y la voluntad en tu vida entendiéndolo como un plan eterno también. Porque de Lea viene una simiente prometida, no de Raquel. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo que yo deseo? Sí. ¿O el propósito de Dios? El propósito de Dios. Sí. Dos cositas entonces. Aspirar a eso, a ser un hombre de Dios para cumplir su propósito en mi vida. Y si me tengo que casar a los 50 años, porque el hijo que yo tenga con esa mujer, no sé, va a revolucionar el mundo a nivel evangélico, pucha, ahí lo voy a entender. ¿Cachai? Claro. El tema es no afanarse por eso, procurar hacer lo que tienes a la mano por hacer, y lo que tengo a la mano por hacer es ser un hombre de Dios. ¿Vale? Vale. Eso. Gracias. Gracias. Ven, hartos consejos referente, no sé si alguno de los chiquillos quiere aportar algo más con respecto a esto. Yo tengo una pregunta para Jairo. Quiero colocarte en problemas.
hablamos mucho, ¿cierto?, acerca del rol del hombre dentro del matrimonio. ¿Cuál es el rol del hombre fuera del matrimonio? Prepararse para el matrimonio. ¿Podríamos No, decir entonces que solamente puedo ser hombre cuando estoy casado? No, por eso yo mencionaba que una de las cosas que tenemos que tener claro es que el celibato o el tener ese don de abstinencia no es para todos. Ahora, si Dios de alguna manera te habla como lo hizo con Jeremías, que no tienes que casarte, ya es otra cosa. Pero sí creo que el rol del hombre, más que creo, sino que lo que la Biblia nos enseña, el rol del hombre fuera del matrimonio va a ser siempre vivir en la voluntad del Señor, ser un hombre de Dios. No significa, no quiero que quede así como plantado que el hombre de Dios es el hombre que tiene esposa y que tiene hijos. No es el punto. Y no es que tú tengas que ser una persona que guíe a otros a Cristo o que seas quien que esté mandado por Dios para ser líder solamente cuando estás casado. Creo que estos roles que la palabra del Señor refleja sí se ven más, ¿cómo podría ser la palabra? Más intensos o de manera más clara cuando tienes una esposa a tu lado. Pero hay roles responsabilidades que tienes en la palabra del Señor que tienes que cumplir, sin importar que... Y esas responsabilidades son, por ejemplo, el hecho de ser un hombre que tenga el tiempo de buscar del Señor en su vida diaria, por ejemplo, de lo que mencionaba Jordan y lo quiero usar como ejemplo. Preguntas que nosotros nos hacemos a diario, madurar va a depender del tiempo que tú busques en la palabra del Señor. Y creo que fuera del matrimonio el hombre tiene ese rol de ser un hombre de Dios. A ver, pero sabes que es como un poco difícil ver que se desarrolle por completo, porque si Dios estimó que Adán se veía en cierta manera, por decirlo, mal solo, por alguna razón Dios mandó esta ayuda idónea. Yo, en mi experiencia personal, creo que como matrimonio tú puedes hacer un trabajo mucho más excelente para el Señor. Porque como matrimonio puedes abarcar áreas que como soltero no puedes abarcar. Y como hombre soltero estás propenso a muchas más cosas que como hombre que tiene una esposa a su lado que lo aconseja en muchas veces. Entonces por eso yo menciono tanto el matrimonio, porque creo que los roles que Dios estableció para el hombre se ven más maxificados, por decirlo así, más amplios dentro del matrimonio. Y si Dios, insisto, y si Dios vio que Adán no se veía bien solito, es por algo. Como me decía un amigo, ya le decía la palabra, no es bueno que Jairo esté solo cuando me casé. Y creo que Dios así lo menciona con cada nombre de nosotros. No es bueno que estés solo. Ahora, si, insisto, si Dios a través de su palabra te refleja que eres un Jeremías y que tienes que vivir en soltería, bueno, yo creo que Él te dará el sustento para hacerlo. No sé si eso responde a tu pregunta o estoy mal. Ezequiel. Gonzalo quiere opinar. Sí, O no, Ezequiel No, también. dale con el que lo primero. no dale Gonce, no, ya, yo primero. Oye, yo igual pensaba un poquito en lo mismo. Por ejemplo, retomando la pregunta que hacía el Sergio, ¿cuál es el rol del hombre soltero? Eh, yendo un poco a lo que Dios quiere de uno, es esa palabra clave que hablaba el Jairo al principio, es liderar. Y uno de repente comete el error de tomar este concepto como, vamos a liderar un grupo, vamos a liderar personas, pero es mucho más simple y mucho más complejo a la vez que eso. Es aprender a liderarte a ti mismo, es aprender a controlarte a ti mismo, es madurar. Lo que hablaba igual Jairo, es aprender a madurar en el Señor y a estar preparado para hacer lo que tengas que hacer en el momento en que te toque hacer lo que tienes que hacer. Un trabalengua medio extraño. Pero yo pienso que como hombre tú tienes que estar preparado y tienes que prepararte, tienes que madurar para que tú puedas hacer lo que Dios quiere que tú hagas en el momento en que Dios lo tiene dentro de sus planes. Entonces, acá el tema clave que yo creo que como hombres hemos fallado en eso, en la madurez espiritual, en la madurez cristiana. Como que la sociedad nos te ha envuelto tanto que dejamos el tema de la madurez cristiana como una de las últimas tareas del hombre.
Y pensamos, no, primero que hay que trabajar, primero que hay que hacer esto, que hay que llevar las lucas para la casa, que hay que subsistir, y la madurez espiritual queda al último de la lista. Pero yo creo que el rol de nosotros como hombres es madurar, es trabajar el carácter hasta que logremos parecernos a nuestro modelo perfecto que es Cristo. Y cuando tú tomas esa parte de madurar, tú estás apto para cumplir tu labor estando soltero, y más aún cuando te toque el momento de iniciar un matrimonio. Y muchas veces el tema de la espera, y lo que se hablaba recién, de que cuesta esperar, tiene que ver un poco, no un poco, tiene que ver con eso, con la falta de madurez. Como experiencia personal, igual tuve que manejar y tuve que aprender a madurar espiritualmente para el tiempo del matrimonio, porque hubieron muchas frustraciones entre medio, hubieron muchos temas complejos que se tuvieron que vivir, pero ahora ya con el diario del lunes, como se dice, uno puede identificar claramente que era justamente eso, falta de madurez, falta de desarrollar una espiritualidad sana. Entonces, hay que aprender a liderarse, hay que aprender a ser líderes primero de nuestras propias vidas, aprender a vivir conforme a lo que Dios quiere en todas las etapas de la vida, pues eso obviamente empieza a ocurrir estando soltero. Y ahí, claro, puede ser que te toque quedarte soltero toda la vida, aunque lo más seguro es que si tienes la intención de casarte, si tienes la intención de estar con alguien, normalmente lo va a lograr, porque como decía el Jairo, pues este don de abstinencia, este don de celibato, no es para todos, pues, y la gracia que tiene ese don es que tú lo disfrutas, pues, o sea, si no lo estás disfrutando, si estás luchando de una forma increíble contra eso, es lógico que no lo tienes, pues no es para todos. Entonces, como soltero, madurar, crecer, aprender a liderarte para que después puedas liderar a tu señora, para que puedas liderar a tu hijo, para que puedas liderar tu casa, y no como tú lo quieras hacer, sino como Dios quiere que lo haga. Con esto termino para no alargarme más, pero el texto que leía el Jairo es brígido, es súper pesado. Pues yo, a modo de talla, digo que ese es uno de los textos que a veces uno quiere arrancar de la Biblia, porque quiere pasárselo un poquito por alto, porque es tan profundo lo que Pablo está diciendo. Hombre, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, la profundidad de lo que Pablo está escribiendo, yo creo que ninguno de nosotros la puede mencionar a cabalidad. O sea, esa figura de hazlo como Cristo lo hizo con su iglesia, así tienes que ser tú con tu esposa, necesita madurez, pues necesita aprender del Señor. Entonces, eso, yo creo que aprender a liderarse uno mismo y confiar en Dios y dejar que Dios moldee el carácter para estar preparado para la obra. Eso podría aportar por acá. Gracias, Calama. Genial, genial lo que menciona el que de verdad que ese texto o lo que leíamos que dice Pablo podríamos hacer una hermenéutica, un exégesis de todo esto y poder llegar a lo mejor a las definiciones y lo que Pablo quiso decir y todo en su contexto Hagámoslo y al todos tiro. en todos sus contextos. Pero me acordaba con lo que mencionaba de que nosotros tenemos que aprender a liderarnos a nosotros mismos, a tener ese dominio propio para poder estar a la altura de la persona que Dios tiene para poner a nuestro lado. Y no es que vaya, como dice este dicho secular, dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y no es así. Creo que es todo lo contrario. Yo creo que De Dios cuando hecho, ¿Perdón? dime nomás, sigue, Jaro, sigue. Ya, cuando Dios establece el matrimonio, no dice que la mujer va detrás, sino que está idónea. Una de las definiciones que una vez escuchaba acerca de idónea es alguien con quien dialogar. Y creo que eso es importante entender. Y lo último que digo es, cuando Jesucristo le dice cuando Jesucristo hace mención de que ama a tu prójimo como a ti mismo, siempre he escuchado una definición de esto que tiene que ver con que tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Pero hace días atrás leía por ahí
algo acerca de esto, Miguel Núñez, para ser exacto, y él decía que lo que Dios está queriendo decir aquí no es eso, es que tú te amas demasiado a ti, y así como te amas demasiado, amas a los demás. No es que Dios te esté diciendo, ámate, porque no te amas. No, el tema es que tú sí te amas mucho, pero tienes que aprender a amar al resto, como te amas tú. Y ese tema me voló la cabeza, por decirlo así, y creo que tiene mucho sentido. Porque si nosotros actuamos, por eso yo en una de las diapos que proyectaba decía que si nosotros pensamos nuestras decisiones, que algo mencionaba de eso, o Sergio, no me acuerdo, que si pensamos nuestras decisiones en temporalidad, es egoísmo. Si pensamos en algo eterno, en nuestras decisiones basadas en la eternidad, estamos basando nuestras decisiones en la voluntad de Dios para con nosotros. Así que, Sergio. No, Jairo, tienes toda la razón. Miguel Núñez tiene la razón, pero yo corregiría a Miguel Núñez en una cosa. Lo voy a llamar. Así corrigiendo a Miguel Núñez. ¿No? Añadiría justamente lo contrario, ¿no? La contrahipótesis, la contratesis, que es mejor cuidarte de intentar amar a alguien cuando tú primero no te has amado a ti mismo. Que eso también ocurre. Y cuando yo no me he aprendido a amar a mí mismo, intento amar a alguien, voy a proyectarme en ella mi bienestar, mi autoestima proyectada en otra persona. O el amor propio proyectado en otra persona, y eso también es terrible. Yo creo que todos conocemos a alguien o hemos vivido eso en algún momento, sobre todo en estos amores de adolescencia, que pasa bastante. Quería también opinar algo y acotar algo acerca del diseño, porque el tema de los roles entre hombres y mujeres en el matrimonio va mucho más allá simplemente de la relación marital, sino que está diseñado dentro de un pack que se llama familia, ¿vale? Y no sé si a ustedes les llama la atención esto, pero hay algo que en el tiempo, producto de cómo ha avanzado la sociedad y lo que la sociedad aspira o espera de nosotros, se ha rompido en el diseño, que es que antes el hombre y la mujer, al casarse, salían de su núcleo familiar. Hoy en día vemos parejas o que se van a vivir solas juntos, o el hombre aspira a tener su departamento, luego esperar casarse, o la mujer aspira a tener su departamento y vivir un tiempo sola y aspirar a casarse. Yo no digo que eso sea malo, ¿vale? Pero hay que ser conscientes de que eso te puede provocar ciertas conductas aspiracionales a nivel personal. Y no está mal nuevamente. El punto está que, como decía Jairo, y yo sí me atrevo a decirlo, quizás Jairo no se atreva a decirlo tan puntualmente, pero yo sí me voy a atrever. No estamos completos solos. Dios no hizo su creación para estar solo. Nada en la creación está individualizado y personalizado. Ni siquiera la iglesia está pensada como un individuo. Dios no se reveló a un hombre pensando solamente en un hombre y se iba a revelar a cada hombre. Dios se le reveló a un pueblo en el monte Sinaí. Entonces, es interesante cómo Dios siempre está pensando su relación con el hombre, con la humanidad, a nivel de comunidad, no a un nivel personal. Entonces, eso ya nos llama la atención. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo para nada. Para nada es bueno que el hombre esté solo. Y el que lo decía, yo a nivel personal debo prepararme en la soltería para poder servir bien en mi rol como padre, en mi rol como marido. Y ese campo de entrenamiento implica aprender a ser liderado, primeramente, por tus padres. ¿Cachai, no? Por eso está conformado como familia. No hay que extirpar la idea de relación matrimonial de lo que es una familia. Debo aprender a ser liderado por mis papás. ¿Vale? Entonces, una vez que yo aprendo a ser liderado, aprendo a respetar la autoridad, voy a estar más capacitado para saber liderar, porque sé lo difícil que es. Y ser líder del matrimonio puede ser visto como algo aspirar y algo bueno, pero realmente puede ser entendido como una carga.
es llevar y ponerte en tus hombros la carga de tu familia. Y es una carga pesada, que yo te diría incluso que es terrible. Porque lo vimos con Jairo, ¿no? Dios le tomó cuenta a Adán por el pecado de Eva. Y Dios nos va a tomar cuenta a nosotros, los hombres, por el pecado de nuestras familias. Por no haber sabido cumplir el rol que nosotros debíamos cumplir. Es así de terrible. Así que claro, ¿están ansiosos por casarse? Bueno, piénsenlo 2 veces. Porque no es tan bonito como parece, ¿vale? Y prepárense bien para eso. Eso. Algo que decir, referente a lo que mencionaba Sergio, me acordaba de algo que uno de los mayores ejemplos que encontramos en la palabra acerca de ser sometidos es la Trinidad. Es mismo Cristo sometido al Padre. Y nosotros vemos y estudiamos el Evangelio y nos damos cuenta que cada una de las cosas que Cristo hizo fue en obediencia al Padre. Entonces, Él sigue siendo el ejemplo más grande en referente a lo que decía Sergio, que si nosotros queremos ser líderes, tenemos que ser personas que seamos capaces de someternos. Hay un libro de Watchman Nee que se llama Autoridad Espiritual, aunque algunas cosas de este personaje no comparten mucho, pero este libro es muy bueno. Y él habla acerca de la autoridad espiritual y lo importante es que si nosotros queremos liderar, tenemos que ser personas que somos capaces de someternos a otros. Y si es verdad, a través de la palabra del Señor, todos los hermanos aquí han opinado acerca de que nosotros sí, de verdad, somos llamados por Dios a ser líderes, pero primero tenemos que ser sometidos a Dios. Si un hombre no es sometido a Dios, es difícilmente va a encontrar una esposa que sea sometida a las cosas que se establecen en su palabra para la esposa. Si el hombre no se somete a Dios, no puede esperar eso. No va a pasar nada. Hace días atrás leía una publicación de Paul Washer y él hacía una especie de paráfrasis o algo así. Que él decía que tiene una hija, no sé si se la vieron por ahí. Y es mi hija, dice, y si tú quieres conocerla y quieres ser amigo de mi hija, bien. Yo te voy a aceptar, te voy a saludar. Pero si tú le haces daño a mi hija, yo voy a salir, no sé, no recuerdo si decía que te voy a salir a casar con un fusil, pero me imagino que por ahí va. Entonces es lo mismo cuando Dios pone a nuestro lado una mujer con la que nos casamos y es lo mismo, Dios, como decía Sergio, antes de ser tu esposa, es hija de Dios. Y su padre va a demandar de ti si algo le sucede a ella. Por eso yo apoyo lo que decía Sergio, que no es una decisión así a la ligera. Demanda de tu persona, oración, búsqueda del Señor, para entender si tienes 3 postulantes a casarte con ella y vayan del pastor y le dicen con quién tengo que casarme, lo que tienes que hacer es orar y estudiar lo que es la voluntad de Dios, lo que es voluntad de Dios en la palabra del Señor. Si Dios revela su voluntad en su palabra y tú dices, una mujer que sea de esta, Dios revela cómo tiene que ser. Y ahí van a tener que andar preguntando a nadie. No sé cómo estamos con el tiempo. Estamos preguntando a nuestras hermanas mujeres qué tal están y parece que están muy entretenidas porque no nos contestan. No, Así que... Bueno, yo tengo las manos levantadas hace rato, no sé si me dejan. Oh, perdón, man, eso era el olor a ala que hay. Sí, bueno, rodo. a aplicar un poco lo que decía por ahí Kelo igual. Para muchos, con el tema de ley he recibido mucho halago. Porque para muchos es el Gonza, ¿cierto? Pero sí, y para mí no es problema, como que sí, es como ya. Ya. Pero es porque hubo todo un proceso hacia atrás, ¿cierto? Hay cosas que, por ejemplo, no sé, ahora viene alguien y me dice, no sé, ley, no es del Señor o cualquier tontera así, o empieza a pelear por tontera y lejos de muchas veces de enojarme, me da risa ya, ¿cierto? Pero es porque hubo todo un proceso hacia atrás. Y el proceso claramente fue doloroso y muchas veces no entendí en ningún momento las cosas que estaba haciendo el Señor. Pero sí sabía que había un propósito, ¿cierto? Y llegamos hasta el hoy, ¿cierto? Y muchas cosas las puedo procesar bien justamente por haber vivido ese proceso, ¿cierto? Como dice por ahí, será que para esta hora he llegado, ¿cierto?
Sí, la palabra. Y lo canta Marcela Ganda igual. Todos se acuerdan de la canción de Marcela Ganda, pero nadie se acuerda del versículo. Eso por una parte. Y lo otro, entender que Dios sí se ocupa por mí, sí se ocupa en mí. No solo se preocupa, se ocupa en mí. ¿Y por qué lo digo? Porque quizás a veces tenemos el canutismo a flor de piel y nos falta el que piensa, pucha, es que no te basta el Señor. ¿Cierto? No, yo creo que a más de uno, de algunos le han dado esa respuesta, es que no te basta el Señor. Y lo llevo al plano bíblico, ¿cierto? No sé si se acuerdan de la historia de Ana, la mujer del Cana, salió versa sin mayor esfuerzo, ¿cierto? Y Ana va y está afligida, ¿cierto? Porque su adversario su adversaria le sacaba pica porque tenía hijos, etc. Y el Cana ve a Ana triste y se lanza la famosa frase, ¿cierto? ¿No te soy yo mejor que, que 10 hijos? Y ahí, ¿cierto? A uno le dan ganas de pegarle. ¿Qué se cree desubicado, cierto? Y el tema es que el Cana no entiende, ¿cierto? Así como muchas veces nosotros como hombres no entendemos algunas aflicciones de las mujeres. Y el Cana no entiende que el problema que tiene Ana no es que no se sienta amada, es que como mujer se siente insuficiente. ¿Cierto? Porque hay algo que ella dice, no, hay algo mal en mí, ¿cierto? Y la sociedad completa en su tiempo le tiene que haber dicho, Dios no te ama, Dios no te bendice, y Dios no te ama y por eso no te bendice con un hijo. Y muchas veces uno se siente así también y dice, pucha, quizás Dios se olvidó de mí. Y vienen todos estos pensamientos, ¿cierto? Pensamientos propios, el sistema, ¿cierto? Que te presiona, a veces comentarios súper desubicados incluso en las iglesias. No seamos parte de eso. Y uno quizás puede decir, es una ficción tonta, ¿cierto? Te debería bastar el Señor. Pero acabamos de ver, ¿cierto?, que hay una necesidad que Dios mismo puso, tanto en hombres como mujeres. Y hay un anhelo que el Señor también pone de complementarnos. Eso, y lo vemos más adelante, ¿cierto? Porque Ana lleva su aflicción al Señor y el Señor la oye. Entonces, creo que ese es el gran punto al que debemos llegar, ¿cierto? Y lo mencionábamos delante, Jairo, cuando decía el tema de ponernos en las manos del Señor realmente. Llegar y entregarle esa carga al Señor, pero entregársela de verdad. Porque Ana fue, oró, y después de que oró, la loca quedó feliz. No fue cuando llegó el hijo que ella estuvo feliz, ella le entregó su carga al Señor y quedó bacán. 10-4. No sé si se han fijado en ese detalle en la palabra. Entonces ella ora, ¿cierto? Y viene paz del Señor. Pero nosotros a nosotros no nos gusta así, ¿cierto? Nos gusta que oremos, que el Señor responda, y ahí recién, cuando me dio la respuesta que yo quería, yo me quedo tranquilo. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso porque no es la actitud que tiene Ana al momento de orar. Es una actitud de sumisión la de Ana. Entonces ella entrega su carga al Señor y queda tranquila. Y luego vemos, ¿cierto?, que la palabra dice que luego el Señor se acordó de Ana, se acordó del clamor de Ana. No que a Dios se le haya olvidado, ¿cierto? Pero la tuvo en cuenta. Está rico ese pan con huevo Jordan, tentador, suculento. Pero Perdón, que mi mamá me llamó y me dijo, aquí nadie deja de tomar once, así que tuve que ir a buscar. Entonces, Dios dice la palabra que Dios se acordó de Ana. Entonces, eso es bonito, ¿cierto? Porque muestra que el Señor, para el Señor, quizás para la sociedad, ¿cierto? Quizás para ese estereotipo del hombre bacán, el anhelar, ¿cierto? Esta parte tan bonita que es vamos a llamarlo romance, ¿cierto? El amor conyugal. Quizás para algún hombre es como, ay, no, despreocúpate, ¿cierto? Anda con una, anda con otra. Está súper metido ese tema en la iglesia, a puntos asquerosos. A puntos asquerosos.
y lo digo con esas palabras y con un poco de rabia casi, y tenemos que sacarlo de nuestros corazones. Quizás por ahí a más de alguno le va a decir a alguna chiquilla, no, pero algo piola entre nosotros, seamos amigos con ventaja, sin ventaja, con ventaja, ¿cierto? Viejo, te vas a involucrar igual, y ella se va a involucrar igual. Y no podemos ser así de egoístas, chicos. Eso es ser súper egoísta. ¿Por qué? Porque en el momento tengo una necesidad, y tengo que saciar esa necesidad. No podemos ser así de egoístas, chicos. Y eso es parte fundamental del amor, porque el amor no se trata de egoísmo, se trata de todo lo contrario, sino que entregar al otro. Y esas cosas, chicos, tenemos que empezar a entenderlas. Porque volviendo al caso de Ana, Ana quería, ¿cierto? Poder entregar algo a su esposo. Primeramente, ¿cierto? El tema de ser madre, y primeramente se lo entrega a Dios. Ella quería poder entregar algo, pero se sentía insuficiente. Entonces, no es algo que al Señor le despreocupe de ti. El Señor sí se ocupa de esas cosas. Si el Señor pone una necesidad, el Señor la suple. Si el Señor hace una herida, Él la sana. Es así el Señor. Eso. Oye, cortito, por acá de nuevo, pero lo prometo, cortito. Me gustaría rescatar No algo va de súper 10 o 15 interesante. minutos, como dice el Arturo. No. Me gustaría rescatar algo que decía el Sergio respecto a la responsabilidad que conlleva el matrimonio. Y claro, para los que están solteros, están en esta dulce o amarga espera dependiendo de su situación y de cómo lo esté pillando la micro. Pero más allá de eso, el matrimonio es algo súper complejo y de una responsabilidad muy grande. Entonces, chicos, prepárense porque el matrimonio tiene un gran número de factores y de áreas que normalmente uno cuando está soltero no se imagina. Y hablando entre hombres, como somos nosotros, muchas veces uno piensa en el matrimonio y lo asocia inmediatamente y casi completamente a la parte sexual y uno dice, claro, voy a poder disfrutar de esto que quiero disfrutar. No, pero ojo, porque después uno se da cuenta y la idea es que traten de analizarlo antes de que se casen, de que el matrimonio es mucho más que eso y hay una serie de factores que tú tienes que aprender a manejar, que tú tienes que aprender a someterte también a tu esposa. De hecho, el texto que hablamos al principio, el encabezado, no es mujeres sométanse a sus maridos, es sométanse los unos a los otros. Entonces, Sí. es tan complejo, es tan complejo el tema del matrimonio para nosotros como hombres que, chicos, prepárense. Si bien se disfruta, es lindo, es una etapa genial, pero tiene una serie de responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos. Y como decía el Sergio, y con esto termino, de ser el hombre que esa mujer anda buscando y dejar de este pensamiento egoísta de tratar de quedarse con la mejor mujer, pero uno ser el mal preparado. Entonces, si queremos la mejor mujer, prepárense, chicos, para ser el mejor hombre que ellas puedan tener. Entonces, ojo con eso, prepárense porque es complejo, bonito, se disfruta, pero es de mucha responsabilidad. Nos vamos a la B. A lo mejor A ver, estamos pues, echando miedo. Nos Estamos vamos echando miedo. desafiados. Volvemos entonces a juntarnos con las chicas y ojalá nos hayamos roto la cabeza hoy día con todo lo que hablamos, ¿no? Yo quiero que todos ¡No nos se vamos a sentir- casen! No, A orar, Por favor. a orar. Nadie les dijo Oye, que venía oye, con oye. suegra. Había Pero le salió había el un hermano en corazón, mi, así un de hermano en la adentro. iglesia que, ¿sí? ¿Cómo quedaste, Jeremy? Le salió de adentro al El Juan Azar, el Juanito. le salió de adentro. Le van a pero- pegar a Juan. Esto entre nosotros, esta grabación no sale, esta parte no sale Gonzalo. Edítala. Corta, por Tenés favor. que editar, hermano. Había una hermana que dijo Jairo, no alcancé a escuchar.